God created the heavens and the earth? Can you believe that the precious God created the heavens and the earth, and He created you too? So that means you should be more like God. You should be more like Jesus, and you should praise Him over and over again and say, "What a God! What a God! How precious He is." If the highest place I reach is at Your feet, then I've done it all. If the best thing that I've seen is Your glory, then I've seen it all. Your love has changed my life, forever satisfied. You are my everything. If the highest place I reach is at Your feet, then I've done it all. If the best thing that I've seen is Your glory, then I've seen it all. Your love has changed my life, forever satisfied. You are my everything. And if one word is the only thing You speak, then I've heard it all. If I feel Your heart and never see Your heart, I still have it all. No treasure of this life could ever satisfy. You are my everything. You are my everything. You are my everything. With God, with if the highest place I reach is at Your feet, then I've done it all. If the best thing that I've seen is Your glory, then I've seen it all. No treasure of this life could ever satisfy. You are my everything. And if glory is the only thing You speak, then I've heard it all. If I feel Your heart and never see Your heart, I still have it all. No treasure of this life could ever satisfy. You are my everything. You are my everything. You are my everything. If the best thing that I've seen is Your glory, then I've seen it all. Your love has changed my life, forever satisfied. You are my everything. And if one word is the only thing You speak, then I've heard it all. If I feel Your heart and never see Your heart, then I've heard it all. No treasure of this life could ever satisfy. You are my everything. 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 Good morning, brothers and sisters. Welcome to the house of the Lord this Sunday. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios este domingo. I know it's really cold and none of us wanted to get out of bed this morning, but we're happy to see you all either here or watching online. Sabemos que con el frío era difícil salir de las cobijas, pero felices de verlos aquí y de los que nos están acompañando en línea.
This year has already been flying by, and we're just 1 month away from ending January. El año va corriendo, ya solo falta una semana para terminar el mes de enero. But even with it flying by, I want us to stop and take time and start listening more to our Lord Savior. Pero con eso quisiera que todavía pausemos un rato y escuchemos la palabra de Dios. In the Bible, Proverbs 8:32 says, "And now, sons, listen to me. Those who keep my ways are happy. Listen to instruction and be wise. Don't ignore it. Anyone who listens to me is happy, watching at my doors every day, waiting by the posts of my doorway." Proverbios 8:32 al 34 dice: Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. It's not always going to be easy to listen to God. No va a ser fácil siempre escuchar la voz de Dios. Sometimes it goes against what we want to do, what our human nature is, what we want to do. Muchas veces va en contra de lo que nuestra carne quiere hacer. But God always has a plan for us. Pero Dios siempre tiene un plan para And nosotros. He says that if we listen to Him, Y Él nos dice que si lo escuchamos, we'll be at His doorway in heaven. estaremos en sus puertas en el cielo. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you for allowing us to gather here today, Lord. Thank you for keeping us warm, keeping us safe, keeping us healthy this week, this month, Lord, this year. Thank you for giving us a wonderful start. Lord, please bless this. Thank you for all the blessings you've given to this church, Lord. The new roof, the new carpets, everything, Lord, is all thanks to you. I want to glorify your name, lifted up on high today. Bless the worship team. Help us, lead us in worship, Lord, that they are able to get all the voice in this church to sing your praise, Lord, your mighty name. And bless the sermon that it may touch the ears of everyone here and to continue spreading it to everyone they see throughout this week. In your name we pray, amen. Buenos días de nuevo. Amen. Quiero dar gracias al Señor antes de empezar. Mi esposo me hace bulla porque a veces llueve y abro la ventana y digo, "What a beautiful morning." Y dice, "Está loca, ¿cómo que beautiful? Aren't you seeing that there's clouds, there's no sun?" Pero es una linda mañana porque es un regalo de Dios. Praise Amen. It's a beautiful morning because it's a gift from God. So carry that throughout your day, throughout your week. Llévense eso en sus corazones durante esta semana y con ese mismo sentir nos vamos a poner en pie, a alabar su nombre, sabiendo que este día es un regalo de Dios. This A gift from God, a new day, a new week. Amen? Amen. Because He is strong and mighty. Almighty is our God. Almighty is our God.
tiene en sus manos. Él te tiene en sus manos. Puedes confiar en que vas a estar bien porque estás en sus manos. You can trust that you'll be okay because you are in His hands. All this month, our pastor has been talking about freedom. Todo este mes, nuestro pastor ha hablado de la libertad. Esa libertad que tenemos dentro de su redil. We are free in His coverage. And it's hard to fathom being free when to be free when you're inside of something. Es difícil reconciliar que estás libre dentro de algo. Pero así funciona nuestro Señor. That's the way He works. Revel in your freedom. Quiero que como un cochinito en el lodo te recuerdes en esa libertad que tenemos en nuestro Señor. I want you to revel like a little piggy in the mud. Just dance in that mud, in that freedom. Because we are in His coverage. We are in that little pen. Estamos en su redil. Estamos gozosos de que podemos entender de esa libertad que el Señor le ha dado esa palabra a nuestro pastor. We want to give God the glory for giving our pastor that word, that we can trust in that freedom, and that no matter what we do, He's there for us. No importa lo que hagamos, Él está ahí, all is stripped away, and I simply
Because we make you the center of our world, Lord. We're able to say you are our everything, and that you provide it, and that we can trust in you every day, every hour. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti cada día, cada hora, Señor. Venimos a ti, Señor. Queremos pensar que el Espíritu es verdad, Señor. And one of the things that we're able to come to you in spirit and in truth. Don't let anything stop us. Don't let anything avoid us, impede us to come to you, Lord. No dejes que nada nos detenga de llegar a ti, de venir a ti, Señor. Quita todos los muros, Señor. Break down those walls.
poncho, pero ya me hizo calor. Es un poncho mexicano hermoso, pero ya ahí estaba cantando y estaba ya con mucho calor, por eso me quité. Pero está hermoso y súper caliente. Eso es uno. Dos, las personas que quieran los recibos de contribuciones que hagan durante el año, por favor le voy a pedir que hable con la hermana Maggie, que gustosamente ella le va a entregar los recibos de cuánto usted ha contribuido, para que usted presente a su contador aquí en Estados Unidos y le pueda y le ayude a su income tax, porque ayuda muchísimo cuando usted da sus ofrendas y diezmos a una iglesia. Usted deduce de esos de esas ofrendas y diezmos, así que le voy a pedir que hable con Maggie para tal efecto. Verán, gracias a Dios, como verán, vamos en camino. Así que esta semana, Dios mediante, Julio y su persona, no somos pintores de brocha gorda, estamos haciendo con todo nuestro amor. Un amigo diseñador de interiores nos ha indicado los colores para poder pintar incluso la cruz y todo lo demás, así que por mí hubiéramos pintado rosado patito, ¿no? O amarillo patito, mejor dicho, X. No estamos buscando el gusto de cada uno. Nos estamos apoyando a un diseñador que gracias a Dios, gratuitamente nos está asesorando, así que tenemos esa bendición también, ¿ok? Así que usted nomás agradezca a Dios. De repente no le va a gustar el color, usted agradezca a Dios porque estamos haciendo lo mejor. Esta semana terminamos con la bendición del Señor. Sí, qué bueno, gracias, hermita. Vamos a seguir poniendo todo nuestro corazón, tratando de que la casa de Dios se vea hermosa. Gracias por venir a la casa de Dios. Qué lindo que está frío, pero Anabela, díganles a los hermanos que no dejen de asistir, porque aquí en Colorado está 10 grados centígrados y aquí en la iglesia está llena. Así que nosotros estamos a 40 o 35, así que estamos agradecidos por eso. Amén. Estamos listos para recibir la palabra de Dios. Los niños se van a su clase, por favor. Los niños se van a su clase. También, para que sepan que esta es otra bendición, el púlpito. El púlpito, un hermano nos bendijo con un púlpito hace años pasados. El púlpito es de puro mármol, hermanos. Es súper pesado, pero estamos agradecidos a Dios por esta bendición. Even our pulpit and everything we've been able to do has been a blessing from God. The pulpit is made of pure marble. It's super heavy, but everything we've been doing to beautify the Lord's house has been a blessing from the Lord. Y vimos que combina perfectamente el gris con un poquito de blanco, el mármol, ¿verdad? So the colors we found that the pulpit combines and matches perfectly with the colors we're using, so we brought it back. La pintura final va a ser ese color gris, va a estar por encima de todo eso y esperamos que quede hermoso. Vamos a escuchar la voz de Dios esta mañana. Listen to God's voice this morning. Y le invito que no solamente escuche la voz esta mañana, sino que escuchemos la voz de Dios cada día. I invite you to not simply listen to God this morning, but to listen to Him daily. Porque la voz de Dios es la que le va a sostener. Because God's voice is what will sustain you. Más que un canto. More than a song. Oh, a mí me gusta cantar cantos y eso me da paz. So I like to sing, and that it brings me peace. Lo que verdaderamente te va a dar una paz duradera, es la voz de Dios. So what will truly bring you lasting peace is God's voice. No estoy diciendo que los cantos no son buenos. I'm not saying that worship isn't good. Los cantos son como paños calientitos que alivian tu corazón en un momento. Songs can be like a warm embrace that can help heal you in a moment. Pero la voz de Dios es la que te da una paz completa. But God's voice is what will give you a complete peace. La voz de Dios es la que te sostiene, querido. God's voice will sustain you. Y por eso, iglesia, quiero
pedirte, rogarte en esta mañana que todos los días puedas ser sustentado por la voz de Dios. That's why I'm begging and asking you to allow yourself to be sustained by God's voice daily. Que la voz de Dios guíe tus pasos. God's voice will guide your steps. Que la voz de Dios te dé de comer. God's voice will feed you. Que sepas que estás viviendo por su voz. You know that you're living by His voice. Y queridos, la fe no comienza cuando obedecemos. I want you to know that faith doesn't begin when we obey. Comienza cuando escuchamos. It begins when we listen. Oh, amados, vivimos en una generación que no sabe escuchar. We live in a generation that doesn't know how to listen. Estos años son años peligrosos porque la gente no quiere escuchar. They're dangerous years because nobody wants to listen. Todos quieren opinar. Everyone has an opinion. Y todos ahora son abogados, médicos, ingenieros, políticos, pastores. Todos saben de todo. Now everyone knows everything about law, politics, medicine. No sabemos escuchar. We don't know how to listen. Y oímos, claro que oímos. Sonidos, notificaciones del teléfono sobre todo, opiniones, ruido. Pero escuchar de verdad, queridos, se ha vuelto algo raro. And we hear notifications, news, but we don't truly listen. Vivimos en un mundo donde todos hablan. We live in a world where everyone speaks. Todos opinan. Everyone has their opinion. Todos, vean nomás los medios sociales, todos opinan absolutamente de todo. Look at social media and everyone has an opinion about everything. No saben absolutamente nada, pero sí son diestros para opinar. They don't know anything, but they're quick to give their opinion. Pero nadie espera una voz que no sea la suya. Everyone's expecting a voice that isn't their own. La gran pregunta que hoy quiero poner delante de ustedes no es si obedeces a Dios. The question I have for you this morning is not whether you obey God. La gran pregunta en esta mañana, queridos, es mucho más profunda y peligrosa. The question is deeper and more dangerous. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Are you listening to God's voice? ¿Estaremos escuchando la voz de Dios? Are we listening to God's voice? ¿O solamente oramos y decidimos hacer lo que nosotros mejor pensamos para nuestra vida? Do we simply pray and then do what we think is best in our lives? No estamos esperando la respuesta de Dios. We're not waiting for God's answer. ¿Estamos viviendo su voz o solo sobrevivimos con nuestras decisiones? Are we living according to God's voice, or are we surviving based on our own opinion? ¿Estamos escuchando su voz o estás escuchando la tuya o la del mundo que te rodea? Are you listening to God's voice, or are you listening to your own voice or the one of the world around you? Porque déjame decirte que escuchar la voz de Dios no es un acto religioso. You should know that listening to God's voice isn't a religious act. Escuchar la voz de Dios es una condición esencial, presta atención, para estar vivo. To listen to God's voice is an essential condition to live. Abre los ojos, querido. Que Adán no vivía del huerto. In your eyes, Adam didn't live of what was coming out of the garden. No vivía del huerto. He wasn't living from the fruits of the garden. Superficialmente sí, pero si realmente te pones a pensar y te pones a meditar y a reflexionar, verás claramente que vivía de una voz. Officially, we think he lived from the garden, but if we really think about it, he lived from one voice. No vivía de las plantas, He wasn't living from de las cosechas, the harvest. vivía de la voz que te da vida, querido. He lived from the voice that gives you life. La escritura comienza con una afirmación radical. Y dijo Dios, habló Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la The luz. scriptures begin with a radical statement. And God spoke and said, let there be light. And there was light. La voz se escuchó en el infinito. The voice heard in the infinite. Esa voz que creó los cielos y la tierra. The voice that created the heavens and the earth. Esa voz que dio vida. The voice who gave life. Esa voz que prosperó. The
voice who prospers. Y dijo Dios, antes de que existiera el huerto, Before the garden, God said, antes de que existiera el trabajo, before work existed, la comida, for food, el orden establecido, any of the es established más, order, antes de que existiera el mismo tiempo, porque Dios dispuso los tiempos en este mundo. before even time exists, because God established time. Antes de todo eso existía esa preciosa voz, la voz de Dios. Before all that, God's voice existed. Y todo lo que ves a tu alrededor existe porque esa voz habló. And everything you see is because that voice spoke. Tienes que saber, querido, que Adán nace en un mundo ya interpretado, To know that Adam was born into a world that had already been interpreted, en un mundo ya establecido, a world that was established, con un orden establecido. the established order. Adán no despierta en el caos. Adam didn't awaken to a chaotic world. Adán no tiene que descubrir el sentido de la vida. He didn't have to discover what life was. No tiene que pasar un curso o seminario en alguna iglesia que le digan cuál es el motivo por el cual tiene que vivir. He didn't have to go through any classes to discover what the purpose of life was. No tiene que inventar quién es. He didn't have to figure out who he was. O no tiene que reinventarse, como dicen últimamente. He didn't even have to reinvent himself as we hear today. Queridos, él nace en una realidad ya nombrada, ya establecida por Dios. He was born into an established reality, established by God. ¿Qué hace la voz de Dios? What does God's voice do? Le da identidad. Hombre, mujer. God's voice gave them an identity, male and female. Le da límites. He gave them limits. Límites físicos, límites geográficos, límites emocionales. El hombre llega a este universo, por decirlo así, queridos, a este planeta, llega a este planeta con límites preestablecidos por Dios. God pre-established limits for man, geographic, physical, emotional limits. El hombre no llega a inventar nada. Man didn't come to invent anything. El hombre no viene a crear ni nada. Man didn't have to create anything. Si el hombre no está creando, nunca ha creado y no está creando absolutamente nada. Man had never created and is not creating anything. Está simplemente descubriendo lo que Dios ha creado. Man is simply discovering what God has created. Y Dios le da un propósito al hombre. And God gives man a purpose. Y Dios le da descanso al hombre. La voz de Dios le da propósito, le da descanso. And God's voice gives him purpose and rest. Entonces vemos en Génesis que el hombre no es autónomo. So we see in Genesis that man wasn't autonomous. No es autosuficiente. He's not self-sufficient. No es independiente. He's not independent. En palabras nuestras de aquí del Valle de Texas, el ser humano no se manda solo. Man doesn't rule over himself. Y nunca se mandó solo. And he never did. Ni después del pecado, ni antes del pecado. Not before sin and not after sin. Adán es heterónomo. Y heterónomo significa que vive sostenido, gobernado y orientado por otro ser. And the man was governed and guided by another being. No, el ser humano no es autónomo. Man is not autonomous. Esa es la mentira que Satanás ha tratado de crear. And that's the lie that Satan's been trying to make us believe. Dependemos de alguien. That we depend on someone. Hemos sido puestos en este mundo para depender de alguien. We've been placed on this world to depend on someone. Y si tú ves la Biblia, vas a ver desde Génesis hasta Apocalipsis que el hombre está diseñado para estar sujeto a Dios, dependiendo de Dios, respirando en Dios. From Genesis to Revelation, we see that man was designed
to depend on God, to be subject to God. Sumergido en Dios, porque de esa manera es la única manera en la cual Él va a ser completamente feliz. Él va a tener el descanso que tanto busca. ¿Dónde? En Dios. The only way man can find rest, the rest that he seeks, is depending fully on God. Por eso cuando comencé esta serie de predicaciones hace un mes o un mes y medio, dijimos claramente, aprendimos claramente que no hay neutralidad en el ser humano. So when we started this series, I said there's no middle ground with mankind. El ser humano es esclavo. Man is a slave, ¿Es esclavo de Dios o es esclavo de either a Satanás? slave to God or a slave to Satan. No somos libres. We're not free. No fuimos diseñados para ser libres. We weren't designed to be free. Y eso nos duele enormemente porque el ser humano, todo desde por siglos y milenios, desde que ha sido creado, está luchando para ser And libre. it hurts us because ever since creation, man's been fighting to be free. Hemos sido diseñados para depender de Él. We've been designed to depend on God. Y ojo, queridos, ojo con eso, que eso no es esclavitud en los ojos de Dios. Careful that depending on God isn't slavery in God's eyes. Eso es vida, It's life. depender de Él, To depend on God. sujetarte de Él, To be subject to Him. respirar en Él, To breathe in Him. moverte en Él, Move with Him. dejar que Él tome las decisiones por ti. To let Him take the decisions. La voz no solo ordena, God's voice doesn't simply order. la voz de Dios sostiene. God's voice sustains us. Sostiene. Estás cansado y sientes que no puedes más. You're tired and you think you can't go any further. Escucha la voz de Dios que te va a sostener. Listen to God's voice and He'll sustain you. Oh, que te va a dar He'll descanso. give you rest. Descanso, ese descanso que tanto anhelas. La voz de Dios te va a dar ese descanso. That rest that you're seeking will come from God's voice. Dios no le dice a Adán, arréglatelas. God never told Adam, figure it out. Le dice, escucha. He told him, listen. El mandato no era una carga moral. It wasn't a burden for Adam. Los mandamientos de Dios God's commandments. era una estructura de existencia. It was a structure for existence. Era la manera en que él sea feliz. It was a way for man to be happy. Porque mientras Adán escucha, obedece los límites, está sumergido en Dios, deja que Dios decida por él, deja que Dios alumbre su camino, deja que Dios piense por él. Hermanos, yo estoy cansado de pensar por mí mismo, porque una y otra vez me equivoco. As long as Adam let God think for him. We're tired of thinking for ourselves because we make mistakes time and time again. Quiero pensar por mí mismo, querido. Ese es mi error. The problem is that I'm trying to think for myself. Quiero decidir por mí mismo porque mi soberbio corazón me ha hecho creer que la experiencia, la educación que tengo es suficiente para yo andar en este planeta. I'm trying to make decisions for myself because my proud heart thinks that my experience is enough to guide me through this life. Y para ser honesto, no solamente yo, sino todos las millones de personas que existen en este planeta. Honest with ourselves, it's the truth for the billions of people on this planet. Si nos paramos y miramos para atrás, We stop and look to the past. veremos que nuestras decisiones nos han llevado a tener un mundo imperfecto, injusto, sin justicia social. ¿Dónde hay justicia social en este mundo? No hay, querido. We look and we see that all the choices we've made have led to social injustice and mistakes. Porque estamos escuchando nuestra propia voz, As we listen to our own voice, decidiendo por nosotros mismos. choosing for ourselves, Estamos usando nuestra libertad tan anhelada using
this freedom that we so wanted. Y ese es el problema más grande de la humanidad, su propia libertad. That's humanity's problem. Freedom. Prefiero estar preso en Cristo. I'd rather be imprisoned in Christ. Porque estoy preso en Cristo, dependo de Él. As if I'm in prison in Christ, I depend on Him. Él me tiene que dar de comer. He has to feed Un me. preso, los presos trabajan. Do prisoners work? No, querido, les dan de comer, They feed them. les dan abrigo, They give them clothing. se preocupan por ellos. They worry. Nuestra libertad nos está agobiando. Our freedom is suffocating us. Nuestra libertad nos ha quitado la paz. Our freedom has taken away our peace. Porque la ansiedad y las preocupaciones nos están matando. Las preocupaciones y ansiedades por el día de mañana nos están aniquilando, nos están asfixiando. Because our worries and fears and anxiety for what's going to happen is suffocating us. Porque comenzamos a escuchar nuestra propia We voz. start listening to our own voice. No te apoyes en tu propia voz, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes, no confíes en el hombre. Maldito, maldito el hombre que confía en el hombre. No te apoyes en ti mismo. God says, don't lean on your own understanding. Pero mientras Adán escuchaba, While Adam listened, no había ansiedad, there was no anxiety, no había miedo. no fear. Ahora vivimos con miedo. ¿Qué va a pasar el día de mañana? No fear tomorrow. ¿Qué va a pasar si yo parto y qué va a pasar con mis hijos? What will happen to my children if I pass away? ¿Qué va a pasar si esto o el otro? Vivimos con miedo, vivimos con preocupaciones. We live with fear, with worry. Porque ya no estamos escuchando la voz de Dios. We no longer listen to God's voice. Nos estamos resistiendo a escuchar la voz de We Dios. resist to listen to God's voice. Repito, Adán no vivía con ansiedad. Adam had no anxiety. No tenía miedo alguno. He didn't fear anything. No se preocupaba por el día de He mañana. didn't have to worry about tomorrow. No había agotamiento. There's no tiredness, No había crisis de identidad. no identity crisis. Porque sabía quién era en Dios. He knew who he was in God. Y sobre todo, él vivía con paz, con gozo, con tranquilidad, sin ansiedad, sin preocupaciones, porque no cargaba con el peso de ser su propio Dios. He rested because he didn't carry the burden of being his own God. Eres tu propio Dios cuando tú decides, cuando tú eres el amo y Señor de tu vida. You're your own God when you decide that you're your own Lord and Master. Eso cambia. It tires you out. Eso agota. It wears you out. Y lamentablemente eso ha agotado y ha cansado al ser humano. This has worn mankind out. ¿Te has dado cuenta que el pecado no fue comer? Sin wasn't eating of the fruit. El pecado fue dejar de escuchar. Sin was to not listen. Fue dejar de escuchar la voz de Dios. Stop listening to God's voice. Querido, no sea que ya no estés escuchando su voz. No sea que ya no estés buscando escuchar su voz. No sea que ya no te detengas a escuchar su voz. No sea que no esperes escuchar la voz de Dios. Careful that you're no longer listening for or waiting for God's voice. La serpiente no ataca el cuerpo de Adán. The serpent never attacked Adam's body. Ataca la fuente de vida. It attacked the source of life, Ataca el origen de la existencia. the origin of existence. Y Satanás le dice, con que Dios os ha dicho. Serpent says, so God has told you. Ataca el hablar, ataca la voz de Dios. Con que Dios os ha dicho. Está atacando la voz de Dios. Serpent attacked God's voice. So God has told you.
La tentación no es el fruto en sí mismo, no es fruit porque wasn't the comió, temptation. no. La tentación es desacreditar la voz Temptation was trying to bring down con his que voice. Dios os ha dicho. Está tratando de... ¿Él ha dicho eso? It's trying to discredit what God had said. El pecado redefine la realidad. And sin redefined reality. El pecado no dice Dios no existe. Sin doesn't say God doesn't exist. Dice algo más sutil. It's more subtle than that. Dice, su voz no es suficiente. Sin says his voice isn't enough. Con que Dios ha hecho eso. So God has told you this. En ese momento, Adán deja de vivir por fe And that's when Adam stops living by faith. y empieza a vivir por criterio propio. He starts living on his own understanding. Y ahí ocurre la caída real. And that's when the true fall happens. Ya no es Dios piensa por mí, No longer God thinking for me. es yo pienso, yo decido, yo elijo. I think, I decide, I choose. Y decide comer del fruto. And then chooses to take the fruit. Deja de escuchar la voz de Dios que le había ordenado, que le había puesto límites. Y decide escuchar su propia voz. Decide comer del fruto. Stops listening to God's voice that told him to not eat of the fruit of the tree. And he chooses to eat. Y queridos, después de la caída, Dios no solo castiga, And after the fall, God not only punishes them, reestructura la existencia. he restructured man's existence. Cuando digo reestructura es establece la nueva forma de vida. God reestablishes the way things will be. Preste mucha atención. Reestructura la existencia. God restructures existence. Y le dice, Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan. God says, by the sweat of your brow you will eat. Antes, Adán vivía ¿de qué? De los frutos, pastor, del árbol, pastor, de lo que labraba, pastor. No, Adán vivía de la voz de Dios. Él hablaba y él era lleno. Dios hablaba y él estaba satisfecho. Dios hablaba y él tenía paz. Dios hablaba y él descansaba. Dios hablaba y él era sostenido por el Señor. Before that, Adam was sustained by God's voice. Repito, antes Adán vivía de la voz de Dios. Adam lived by God's voice. Después, Adán vive de su propio esfuerzo. Afterwards, Adam lived from his own work. Reestructura la existencia. Dios mismo reestructura la forma de vida que el ser humano va a tener por causa del pecado. God restructured the life man would have because of sin. Antes había una dependencia gozosa. Dependía, no enojado. Decía, yo dependo de él. Yo me sujeto a él. Porque vale la pena sujetarse a él. Porque vale la pena depender de él. Porque vale la pena estar en su prisión. Porque es una prisión donde encuentras amor, paz, gozo. Amen. Before that, it was a joyous dependence. They were happy to depend on God because there was everything they needed. Después del pecado, But after sin, entra la autosuficiencia. Ahora soy autosuficiencia. Entra la autosuficiencia agotadora. there's the self-sufficiency, which wears you out. Agota decidir por ti mismo. Tires you out to decide for yourself. Queridos, agota decidir por ti mismo. Y te voy a dar un ejemplito así de rápido. Give you a quick example of how it tires you out to decide for yourself. Millones de veces se escucha decir todos los santos días en todo el mundo. Millions of times heard around the world. No sé qué hacer. I don't know what to do. ¿No has dicho tú lo mismo?
Agota decidir por ti mismo, querido. It's Es exhausting mejor. to decide for yourself. ¿Qué le dice el hijo a Norma? No, tú decides qué comer. ¿Por qué? Porque no quiere meterse en eso, ¿sí o no? Porque agota decidir, querido. Agota Choose decidir what por we're going to ti. eat because it tires us out. Es la autosuficiencia que agota, que asfixia. Self-sufficiency that tires us out. Es mejor que alguien piense por ti. Better to have somebody else think for you. Es mejor que alguien decida por ti. It's better to have somebody else decide for you. Y qué hermoso es escuchar al profeta que dice, tengo planes de bien y no de mal para ustedes. The prophet says, I have plans for good and not evil for you. Querido, querida, que Él decida por ti. ¿Cuántos dicen? God, decide. Dile al Señor esta mañana, decide por mí, Señor. God, you decide. Ya estoy cansado de decidir por mí I'm mismo. tired for Porque choosing aparte de for eso, myself. aparte del cansancio que traigo de decidir por mi propia vida, me doy de bruces una y otra vez. Me Not only am I doy tired of making choices, every time I make a mistake. Dile al Señor, decide por mí, Señor. God, you choose. El pecado no hizo libre al hombre. Sin didn't bring man freedom. Preste atención y me gustaría que lo grabe en su corazón. El hombre, el pecado no hizo al hombre libre, lo hizo responsable de sostenerse a sí mismo, le hizo responsable de sostener una vida que no puede sostener. Sin didn't give man freedom. It made him responsible for sustaining a life that he can't sustain. Dios reestructuró la forma de vida en este planeta después del God pecado. restructured the way of life on this planet after sin. Con el sudor de tu frente vas a comer. You will work and eat by the sweat of your brow. Antes de eso era la voz de Dios que te daba de comer, que te daba el alimento. Before that, God's voice was what fed them. Por eso dice Deuteronomio 8 y Mateo 4, no solo The word of God says, "Not man shall not live by bread alone, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de su voz, every word." sino de su voz. Dile, Señor, háblame, háblame y seré saciado, háblame y seré prosperado, háblame y seré sano, háblame, Señor, habla, di la voz, Señor, di la voz, solamente di la voz. ¿Recuerdan? Di la voz y mi siervo será sano. Solamente di, habla, Señor. Y su siervo fue sano. La voz de Dios tiene poder, querido. God's voice has power, No tu voz. not your own. Jesús retoma la teología original del Edén. Jesus takes on the original theology from the Garden of Eden. ¿Cuál es? Que el ser humano vivía de la voz de Dios. That man lived from God's voice, Vivía de su creador. lived from his Jesús Creator. aparece y le dice, no solamente hijos, no solamente de pan vivir el hombre. Jesus comes and says, man shall not live by bread alone. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Retoma lo que era antes del pecado. Jesus reclaims what was happening before Así sin. como yo daba de alimentar, así como yo cuidaba de Adán, así como lo protegía, así como lo sostenía, así como le daba paz, así Jesucristo viene a invitarte a darte lo mismo, a tener esa misma comunión The same way contigo. that I fed you and brought you peace, Jesus comes and says, I want to have that same fellowship with Y you. esto no es una metáfora, It's not es- simply metaphor. es antropología con base totalmente bíblica. It's all based on the Bible. El pan no basta, Bread isn't enough. el pan no basta. Puedes tener trabajo, estabilidad, salud, éxito. Have work, health, success. Y estar cansado, Tired, y estar agotado, worn out, y no tener vida. and not have a life.
y estar existencialmente muerto. You're existentially dead. Porque el pan sostiene el cuerpo, Because bread will sustain your body, pero la voz de Dios sostiene el ser, querido. but God's voice will sustain your soul. Sostiene tu existencia, tus pensamientos, tu corazón, tu mente. It sustains your existence, your heart, your mind. Cristo viene y vive lo que Adán perdió. Christ comes and gives what Adam lost. Y lea toda la vida de Jesús. Jesús no viene a enseñarnos independencia. And Jesus never came to teach us about freedom, independence. Jesús nunca predicó libertad absoluta del ser humano. Jesus never preached true freedom. Ese no es el evangelio y ese no es el mensaje de Dios, el Dios de la Biblia. That isn't the gospel and the message of God. Y ahí se está equivocando la iglesia en el mundo entero, And that's what the church worldwide is focusing on. predicando libertad. Preaching freedom. Cristo viene a restaurar la dependencia correcta, querido. Christ comes to reestablish the true, the correct dependence. Libre de pecado, pero siervo, preso, esclavo de Dios. Free from sin, but enslaved and depending on God. Claro que no nos gusta esa palabra esclavo porque no queremos ser. But we don't want to hear that word. Nuestra carne hierve. Our flesh boils. Pablo lo dijo, y lo dijo con gozo, con alegría, porque entendió que esa esclavitud ama, esa esclavitud descansa, esa esclavitud sostiene. Paul said it with joy because he understood that in that slavery there was peace. Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. The son can't do anything by himself. Jesús vivía en plena dependencia, sujeción. Siendo ser humano, él vivía preso de Dios. Jesus was in full dependence of God as a man. Porque vivía en dependencia, en sujeción. Él lo dijo otra vez, no puedo hacer nada por mí mismo. Jesus said himself, I can't do anything on my own. El segundo Adán, que es Jesús, vive exactamente como el primero debía vivir. That second Adam, Jesus, lived exactly how the first one should have lived. Escuchando, esperando, obedeciendo, confiando. Listening, trusting. Y Jesús vence donde el primero cayó. And Jesus conquered where the first one fell. Queridos, la cultura nos ha predicado un evangelio falso. Culture has taught us a false gospel. Sé libre, Seek freedom. sé tú mismo, Be yourself. decide tu verdad, Choose your truth. ten tu propia verdad. Yo pienso, eso es lo común ahora, aún dentro de la propia iglesia. Yo opino, We each have our own opinions, our own. Dios dice una cosa y tú tienes tu propia opinión, querido. God says one thing and you have your own opinion. El pastor predica y tú tienes tu propia opinión. Pastor preaches and you have your own opinion. Lees la palabra de Dios y tienes tu propia opinión. Read God's word and have your own opinion. Decide tu propia verdad. Choose your own truth. Esa voz es la voz del infierno. Con que Dios te ha dicho, That voice comes from hell. So God ajá, has told you. decide tu propia verdad. Si comes no vas a morir. Esa manzana o plátano o lo que sea no te va a dañar. Decide tu propia verdad. Con que Dios te ha dicho eso. ¿Te dijo eso Dios? No escuches su voz. Tú decide tu propia verdad. God has told you, no, don't listen. Choose your own truth. Pero nadie, ese es el mensaje, pero nadie te advierte, nadie nos advirtió que decidirlo todo, definirlo todo, sostenerlo, tratar de sostenerlo todo, nos iba a destruir.
No one told us that trying to do everything on our own would destroy us. La libertad que ofrece el mundo agota. Freedom that the world offers wears you out. Veamos el mundo The world. y debemos reconocer que no hubo nunca tanta libertad como la que estamos experimentando hoy en día. You should recognize that there has never been so much freedom as what is being experienced today. Pero al mismo tiempo nunca hubo tanta ansiedad como la que estamos At the experimentando hoy. same time, there's never been so much anxiety as what we see. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Porque el ser humano no fue diseñado para ser su propio fundamento. Because man wasn't created to be stand on the moon. Queridos, cuando dejamos de escuchar a Dios, no nos quedamos sin voz. When we stop listening to God, we don't become voiceless. Nos quedamos con demasiadas We voces. have too many voices. Escuchamos nuestro engañoso corazón. We Miren, listen to our heart, which cuando dejamos de escuchar a Dios, cuando dejamos de escuchar la única voz que debemos escuchar, stop listening to the only voice we should listen to. nos quedamos con muchas voces a nuestro alrededor. Too many voices around us. Escuchamos nuestro engañoso corazón. We have our heart that deceives us. Escuchamos a la amiga incrédula. We hear our friend who is an unbeliever. Escuchamos al compadre mentiroso. We have the lying friend. Escuchamos a la vecina envidiosa. We have the neighbor who's envious. Escuchamos a las fake news. We listen to the fake news. Escuchamos a todo el mundo, querido. We listen to everyone. Escuchamos todas las voces habidas y por haber, menos la voz de We Dios. listen to all the voices except that from God. Es que no nos estamos dando cuenta que la paz no viene del control, Realize that peace doesn't come from control. sino de escuchar la voz de Dios. Listen to God's voice. Adán tenía paz, Adam had peace, no porque dominaba el huerto, not because he ruled over the garden, sino porque no gobernaba su vida. but because he didn't govern or rule over his life. Él estaba puesto en el huerto He had been placed in the garden como el manda más. to rule over it. Fíjense esa gran diferencia. Él estaba puesto como el manda más en el huerto, He was placed to rule over the garden. pero no estaba puesto como el manda más en su propia vida. He wasn't placed to rule over his own life. ¿Ven la gran diferencia? Sí, él manda más en el huerto, pero si no estaba puesto, ese no era el diseño para ser el manda más de su propia vida. God designed him to rule over the garden, but not to rule over himself. La verdadera esclavitud no es que tienes que obedecer a Dios. Slavery isn't that you have to obey God. La verdadera esclavitud es tener que decidir quién eres cada mañana. Slavery is having to decide who you are every morning. Escuchar no es oír la información. Simply listening to information. Escuchar es rendir el criterio. Rendir, Surrendering. suspender la autosuficiencia. Suspending your self-sufficiency. Aceptar que Dios sabe más que yo. En pocas Accepting palabras, that God knows more than I do. debo aceptar que Dios sabe más que yo. To recognize and accept that God knows more. Fe no es entender la voz. Faith isn't understanding. Fe es vivir de ella, aunque no la entiendas. Faith is living from the voice even though we don't understand. Pregunta honesta, ¿dónde estás viviendo hoy? Honestly, where are you living today? ¿Vives del sueldo, Living from your salary, de la planificación, planning, de la experiencia, experience, o vives de la voz de Dios? living in God's voice? Porque déjenme decirte que tarde o temprano, todo lo que no sea la voz de Dios va a fallar o se va a acabar. So sooner or later, whatever isn't God's voice will fail. Tus fuerzas, tarde o temprano, se van a acabar. Your strength, sooner or later, will run out.
en lo que te estás apoyando, tarde o temprano, se va a acabar. Whatever you're leaning on will run out sooner or later. Dios no dejó de hablar, querido. God didn't stop speaking. Es que yo no escucho la voz de Dios, podrás decir. I don't hear God's voice. Es que no te das tiempo, en la verdad, de escuchar la voz de Él, porque Dios, déjame decirte, todos los días está hablando. Because you haven't taken time to listen to Him, because God speaks to us daily. Lo que pasó es que el hombre dejó de esperar. Man stopped waiting. No escuchamos porque vivimos acelerados. We don't listen because we live busy lives. Queremos respuestas inmediatas. We want an answer immediately. Tenemos lo que su voz puede exigir. We're afraid of what that voice might ask. Tememos. Escuchar implica detenerse. To listen means stopping. Y hoy detenerse da miedo. And we're afraid to stop today. Hermanos, Adán no murió el día que cayó. Adam didn't die the day he fell. Murió el día que dejó de vivir de la voz. He died the day he stopped living from the voice. Y Cristo no vino solo a perdonar pecados. And Christ didn't simply come to forgive sins. Cristo vino a devolvernos la fuente. He came to return the source. Porque quien vive de la voz vive en fe. And who lives in the voice lives by faith. Familia, hoy Dios no te pide que hagas más. God isn't asking you to do any more today. No te pide que hagas más. God doesn't ask you to do more. Te pide algo más difícil. He's asking for something even harder. Que vuelvas a escuchar. He's asking us to go back and listen to Que His vuelvas a voice. escuchar a tu Dios. Listen to your God. Que calles el ruido. Stop the noise around you. Que sueltes el control. Let go of the control. Dios te pide que vivas su palabra. It's asking you to live. Porque escuchar su voz no es todo. Hearing His voice isn't everything. Es lo único. It's the only thing. Es lo único. Cristiano, vuelve a escuchar la voz de Dios. Let's go back and listen to Y God's voice. vivirás. And you will live. Y vivirás la vida en abundancia que Él ha prometido. And you'll live that life abundant that He's promised. Hay muchos que no oran con Dios. And many who don't pray, they don't talk with God. Hay muchos que oran. And many Oh, hay pocos, mejor dicho, para ser honestos. Hay pocos que oran. few that do pray. Y hay muy pocos que se detienen a esperar la respuesta de la persona con quien hablar, a esperar que Dios conteste. Even fewer who stop and listen for the answer from the Su one they're pastor. talking to. Mejor dicho, Dios quiere que todos, incluyendo su pastor, todos seamos ese tipo de personas que oremos y que esperemos pacientemente a escuchar la voz de Dios, su respuesta a nuestras oraciones. And God wants us to be that person, one who prays and waits patiently to listen to God's voice. Orar no es presentar esto es lo que voy a hacer, Señor, y mejor que lo apruebes. Praying is simply, God, this is what I want, and I'm just seeking your seal of approval. Orar es hablar con Dios y esperar qué piensa de tus planes, Dios. Praying is talking with God and waiting to see what He thinks of the plan. Por dónde Dios quiere llevarte en esta Where vida. does God want to take you through this life? Esperar en Él. Wait on Him. Él es el más no ansioso, pero Él es el que más quiere que te vaya bien en esta vida. He's the one who wants the best in your life. Escucha la voz de Dios. Listen. Familia, escuchemos su voz. Let's listen to God's voice Todos los días. every day. Todos los días. Esperemos en Él. Let's wait on Him. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, alabamos tu nombre.
porque no has dejado de hablar, Señor. El mundo ha dejado de escuchar tu voz. Tu pueblo ha dejado de escuchar tu voz. Por eso, incluso dentro de las propias iglesias, podemos encontrar miles y miles de personas que vivimos ansiosos, preocupados, afanados, sedientos, cargados, cansados, dentro de tu propio pueblo, porque hemos dejado de escuchar tu voz. Esa voz que da descanso, que da paz, que da sosiego a nuestras almas atribuladas. Padre, queremos ser un pueblo que vuelva a escuchar la voz de su Señor, de su amo, de su Rey, de su Dios, de su Creador. Queremos volver a ser ese pueblo, Señor, porque nuestra propia existencia nos está agotando, porque las preocupaciones y las ansiedades de esta vida nos están aplastando, Señor, dentro de tu propia iglesia, Señor. Padre, gracias por hablarnos y gracias por mostrarnos el camino por donde debemos andar, Señor. Porque tú quieres, nos das esta palabra este día porque quieres paz en nuestros corazones. Dios nos ha regalado esta palabra, querido, porque Dios ve tu cansancio. Escuches. Dios ve tu agotamiento, ve que estás cansada, hija. Dios ve que estás afanada. Dios ve que estás atribulado. Por eso nos ha dado esta palabra, para darte paz, para sostenerte, para que escuches su voz, porque su voz te va a sostener, su voz te va a guiar. Si has escuchado esta predicación es porque Dios está interesado por ti, porque ha visto tu agotamiento, ha visto que estás cansado de tu propio ser, de tu propia vida, y quiere darte paz, y quiere cargarte en sus brazos de amor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios. Que Dios sea nuestro guía todos los días. Porque Él no se va a equivocar. Él va a tomar los atajos que hay que tomar. Él va a tomar la autopista que debemos tomar. Pero que sea Él, que sea Él. Lleno nuestras vidas, familia amada. Escuchemos su voz, esa voz que es simplemente vida. Señor, habla, habla y da vida a estos huesos secos. Habla y da vida a esos huesos secos que están cansados de vivir, que están cansados del envidia, del odio, que están cansados, amados, seamos honestos, estamos cansados de uno y de otro. Que hable Dios, porque Él vivifica, porque Él nos da vida y nos quiere dar vida, que es lo más lindo, que es lo más hermoso. Váyanse feliz y contentos porque Dios habló su vida, porque Dios quiere hablar a su corazón. El hijo dijo: di la palabra, Señor, y será sano, mi siervo. Di la palabra, que tu voz escuche, que tu voz retumbe en el universo. Y fue hecho. Dio la palabra y la tempestad y el viento paró al escuchar la voz de Dios, querido. Ese es tu Dios. Dile: Señor, que tu voz retumbe en mi corazón, que tu voz retumbe en mis hijos, que tu voz retumbe, Señor, en mi hogar. Que tu voz, porque tu voz es vida. Levantemos los diezmos y las ofrendas, cada uno de con alegría y con gozo de corazón, por cómo Dios lo ha bendecido esta semana, esta quincena, amados.